Bueno, ahora sí vamos a dar paso ya a la sesión del día de hoy, que le corresponde al Centro Médico ISEMIN Metepec. Agradecemos nuevamente a las doctoras, a la doctora Beas García y a la doctora Fernández Cervera, su participación y su asistencia hasta acá. Vamos a iniciar. Adelante. Buenas noches a todos, bienvenidos. El día de hoy coordinado a cargo del Centro Médico ISEMIN Metepec. Mi nombre es Noemí Alejandra Beas García, soy R4 y junto con mi compañera Andrea Fernández Cervera vamos a presentar el caso clínico. Se trata de un paciente masculino de 62 años, ocupación comerciante, es carnicero, su estado civil es casado, religión católica, originario y residente de San Pedro Huixilapan, Estado de México. Como antecedentes heredofamiliares, no tiene ninguno, están interrogados y negados. Dentro de los antecedentes personales no patológicos, habita en casa propia, cuenta con todos los servicios de urbanización, zoonosis positiva a razón de animales de corral y tiene hábitos higiénicos y dietéticos regulares y come negativo. Antecedentes personales no patológicos, tabaquismo desde los 16 años, 6 cigarrillos al día, suspendido hace 30 años. Alcoholismo desde los 16 años, una vez a la semana, suspendido hace 30 años. Exposición a humo de leña durante 32 años, 3 horas al día, los 7 días de la semana. Antecedentes personales patológicos, presentó varicela a los 8 años y sarampión a los 12, ambas sin complicaciones ni secuelas. Su padecimiento actual lo inicia hace 20 años, sin causa aparente, con presencia de aumento de volumen, lentamente progresivo en el hemicuello izquierdo, no doloroso, sin cambios locales, sin factores atenuantes ni exacerbantes. ¿Hasta aquí alguien tiene una pregunta de los antecedentes? Continuando con la exploración física, sus signos vitales, su frecuencia cardíaca al momento de que llegó con nosotros, se encontraba en 78, la tensión arterial sistémica en 120/70, temperatura de 36,6, la frecuencia respiratoria en 20 y glucosa capilar de 113. A la exploración física, se encuentra consciente, orientado, cooperador, con adecuado estado de hidratación y coloración mucotegumentaria. La cara está simétrica, sin desviación de pliegues ni comisuras, movimientos faciales con adecuado tono y fuerza muscular, movimientos oculares sin alteraciones. A la exploración física, también en otoscopía bilateral, el pabellón auricular con adecuada implantación y de características normales. El conducto auditivo externo estaba permeable, la membrana timpánica íntegra, perlada, móvil, el mango de martillo se veía visible. La nariz, la pirámide estaba central, dorso cerrado, piel gruesa, vestíbulos simétricos, columnera central, septum con deflexión en área 2 derecha, no obstructiva, mucosa íntegra y los cornetes en ciclo. La cavidad oral, adecuada apertura, mucosa hidratada, piezas dentales en regular estado, lengua sin alteraciones. Los conductos de Stenon y Wharton se encontraban permeables, con adecuada secreción hialina. Úvula central, elongada, amígdalas grado 1, sin reacción periamigdalina. Pared posterior de orofaringe sin descarga y el piso de boca sin alteraciones. El cuello se encuentra asimétrico, a expensas de aumento de volumen en triángulo submaxilar, acarotido y posterior izquierdo, de aproximadamente 8 por 7 centímetros, bordes irregulares, mal definidos, consistencia remitente, sin cambios locales, fijo a planos profundos y a músculo esternocleidomastoideo, no doloroso a la palpación y no pulsátil. La
La tráquea estaba central, desplazable, los pulsos carotídeos se encontraban homócrotos, no se palpa glándula tiroides ni adenopatías. ¿Hasta que alguien tiene alguna pregunta? Se mencionaba el piso de boca estaba sin alteraciones, pero si se encontraba en triángulo submaxilar, a la palpación bimanual no existía alguna masa en esa zona. No se palpaba, la palpación bimanual no alcanzábamos nosotros a palpar nada. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Óptimo Juárez de la Raza. En algún momento de los 20 años que ya había iniciado su padecimiento, ¿tuvo fluctuaciones? Aumento, disminución, cambios tróficos. Fluctuación, es que no, dentro del, al momento que llegó, no. De hecho, el motivo inicial de consulta fue porque sus familiares lo llevaron al hospital preocupados por la masa que ahí se notaba, pero no tenía ninguna fluctuación ni cambios tróficos. Jessica Gutiérrez del Hospital Juárez, ¿en algún momento el paciente tuvo pérdida ponderal o diaforesis? No, al contrario, él refiere a aumento de peso. Ok, ¿y tampoco disnea o dilodisfagia? No. Irving de rehabilitación. Antecedentes o más bien factores de riesgo para tuberculosis como hacinamiento, con cuántos convivían. Hombre, ya me lo mencionaste que estaba. ¿Y factores de riesgo para VIH? No, dentro de los factores de riesgo no vivía en hacinamiento, tenía 3 habitaciones y vivía con 2 hijas y su pareja, y no tenía factores de riesgo para VIH, tampoco número de parejas sexuales, no, tenía 2. Los pares craneales estaban íntegros. La exploración neurológica se encontraba normal, no tenía ninguna alteración en pares craneales ni en otra cuestión neurológica. Ni. ¿La exploración física le hicieron en alguna masa? Más adelante vamos a reportar otros estudios, pero sí se la realizó. ¿Se auscultó la masa en algún momento? ¿Auscultaron la masa? Sí, pero no transmitía algún sonido frémico, no estaba no pulsátil, no tenía soplos, no tenía alguna alteración. ¿Tenía cervicalgia o limitación de los movimientos cervicales? No. ¿El tamaño de la masa era el mismo desde hace 20 años? Sí, estaba sin cambios. ¿Y a la exploración física el movimiento horizontal era el mismo que el vertical? No tenía limitación para los movimientos, tanto horizontal como vertical, no tenía. O sea, no estaba adherido a planos profundos. Estaba fijo al músculo esternocleidomastoideo, pero no tenía alguna limitación para la movilidad. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tienen preguntas del interior del Hospital Civil de Culiacán? Si transiluminaba la masa, es una de las cosas que preguntan. Y la otra, si es desplazable y si la movilidad de la lengua estaba limitada. La movilidad de la lengua no estaba comprometida, tenía adecuada movilidad, no tenía lesiones la lengua, no tenía alguna otra lesión, no transiluminaba, no había alguna otra impresión y si estaba adherido al plano profundo. Muy bien. ¿Era la única lesión? ¿Tenía alguna otra lesión en cuello o alguna adenomegalia? No, no se palpaban otras adenopatías ni la glándula tiroides tampoco se palpaba. ¿Otras adenopatías? No. Sí, o sea, igual, al piso de boca no tenía ninguna lesión palpable, las glándulas se encontraban sin alteraciones, sí se palpaban de consistencia y tamaño normal.
¿Alguna otra pregunta? Karina Matamoros, del Centro Médico Siglo XXI. Datos de disautonomías, antecedentes de síntopes. No. Ninguna otro tumor en el resto del cuerpo, tórax, abdomen, nada. No, se auscultó tórax sin ruidos agregados, todo lo demás estaba sin alteraciones. ¿Búsqueda intencionada de acúfenos? No tenía. Disfonía, aspiraciones. No. Vamos a continuar. Con esto, ¿alguien me podría decir cuál es el diagnóstico hasta aquí sin los estudios cronológico, topográfico y presuncional? Con los estudios con lo que ya interrogaron, ¿alguien tiene algún diagnóstico? Alejandro Zamarde López Mateos, pues cronológico crónico, topográfico, triángulo anterior del cuello del lado izquierdo y también posterior, ¿verdad? Anterior y posterior del lado izquierdo. Y presuncional, pues es que pueden ser una infinidad de cosas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que por localización de los que estamos hablando de la cara lateral del cuello, pues debemos de pensar principalmente en glándulas salivales, nervios, vasos o ganglios linfáticos principalmente. Por el grupo de edad y por todos los antecedentes que tiene, fuma, toma, etcétera, pues debemos de considerar neoplasias. La cuestión aquí es que neoplasia maligna dura 20 años sin que le pase otra cosa, ¿no? Entonces, por ese motivo yo no me inclino más a una tumoración maligna, aunque sea lo más común por su rango de edad y por lo que acabo de mencionar. Me inclino un poco más a una cuestión infecciosa como tuberculosis, una enfermedad de este tipo que esté infiltrando un ganglio linfático, y incluso una cuestión congénita, un quiste que se malignizó y se puso duro y fijó a planos profundos, y eso justifica que tiene 20 años con él, ¿no? Pero bueno, sí, por el rango de edad debemos de pensar también tumor. Gracias. ¿Alguien más quiere opinar algo diferente? Juan Carlos, del INR. Yo estoy de acuerdo en que me orientaría más hacia un tumor benigno por el crecimiento, y en esa zona pueden ser muchas cosas, pero entre las cosas raras pensamos que es una sesión interhospitalaria. Los schwannomas, puede haber schwannomas del vago y de la vaina simpática que pueden dar crecimientos lentos y tiene todo el trayecto desde casi la glándula hasta la base del cuello, entonces es una opción, aunque son muy raros, pues es una opción, ¿no? Alguien me había preguntado como orientado para ganglioma, que puede ser también, aunque no, la historia no impulsa este tipo de cosas, o sea, es una opción también, y congénito puede ser, aunque la edad no sería lo más frecuente, ¿no? Entonces yo me enteré por eso. Gracias. Para corroborar estos diagnósticos que nos están diciendo, ¿necesitarían algún estudio? ¿Alguien? ¿Qué estudios solicitarían para confirmar o descartar sus impresiones diagnósticas? Pues primero exámenes de laboratorio, y en todas las masas de cuello se debe de iniciar con un ultrasonido y después tomografía, dependiendo de lo que encontré. Bien, vamos a ir pasando los estudios conforme los vayan solicitando. Aquí están los laboratorios que se le tomaron de primera intención. ¿Alguien quiere comentar algo de los laboratorios? Realmente, pues en los laboratorios nada más la glucosa estaba ligeramente elevada y el ácido úrico. La hemoglobina en el límite
y el hematocrito, perdón, en el límite superior, pues vive en volumen, ¿no? ¿Le tomaron un perfil tiroideo? Sí. Estos son otros estudios que se le tomaron. ¿Alguien quiere comentar algo? Todos están dentro de parámetros normales. De primera intención sí se le solicitó un ultrasonido, entonces sin embargo la cita se la dieron hasta dentro de 6 meses y el estudio que nosotros teníamos más disponible era la tomografía. Entonces, se las voy a pasar. También nos comentan del Hospital Civil de Culiacán que ellos también tomarán en cuenta una VAF, yo creo que después de ver la tomografía, tomografía y resonancia, que ellos también tienen el diagnóstico de un lipoma o diagnóstico diferencial. Gracias. Adelante. Vamos a pasar la tomografía, es un video. ¿Alguien quisiera comentar o repitiéramos algún corte? Por el momento solo contábamos con este corte por problemas técnicos de imagen, pero si quieren podremos detenerlo, o alguien quisiera describir la tomografía. Vamos a volver a pasar para que lo puedan describir. ¿Y alguien que la quiera describir? Digo, empezando desde donde se evidencia la lesión, pero alguien... Es una tomografía simple contrastada de cabeza y cuello con extensión a mediastino, en cortes axiales, y lo que me parece más rescatable aquí es que podemos ver que no depende de ninguna glándula salival, entonces podemos empezar a descartar ahí cosas. Y está medial al esternocleidomastoideo del lado izquierdo y por detrás de los grandes vasos. Entonces es una tumoración que es sólida, homogénea y que realza de manera
homogénea el medio de contraste. Yo por todo esto considero que se puede tratar de un schwannoma del vago o de la cadena simpática que tiene estas características tomográficas. ¿Alguien más que opine algo diferente? Pues observa en la tomografía contrastada un tumor en parafaringeo, en el espacio parafaringeo izquierdo. Realmente en ese espacio pues puede ser, como dice mi compañero, los nervios, pero no se puede descartar problemas de granos salivares. Se ha encontrado también ahí adenomas pleomorfos. Está enquistado, es sugerente también de que posiblemente sea de la vaina, de los nervios, pero no sé, en esa área la verdad es muy difícil. Como se encuentra demasiado, hay muchas estructuras anatómicas, pues puede ser todo, hasta un epidermoide también. El espacio parafaringeo realmente puede tener todo tipo de tumoración. Pareciera que viene del espacio retroestilio y se avanza hacia lo que es en la parte anterior del estilio, pero yo no veo que tenga un compromiso submandibular ni parotídeo. De hecho, en la tomografía sí se ve como si la neoformación venía del espacio retroestiloideo y desplaza los grandes vasos hacia anterior. Eso nos hace pensar que depende de algún par craneal, de los que van bajando. El más frecuente, el nervio vago. Entonces yo sí me iría por un schwannoma, más que por una neoformación dependiente de glándula salivar. ¿Alguna otra opinión diferente? Lo que llama la atención es que tiene un tumor tan grande nunca manifestara molestias de pares bajos, trastornos de la dilución, disfonía. Sí, de hecho el paciente, recordamos que está totalmente asintomático al momento de la consulta, también no tiene alteración en la exploración neurológica. ¿Y algún otro estudio que quieran solicitar? Voy a poner, habían solicitado también una NASO, la voy a poner. ¿Alguien que quiera comentar algo de este estudio? Ahí escuché. ¿Cómo se encuentra este estudio? ¿Alguien lo puede describir o si se tenía alguna alteración o no?
Bueno, creo que lo que queríamos ver en la NASO, si se tienen adenomegalias o masas, tumores en nivel 5, hay que descartar un carcinoma nasofaríngeo, ¿no? Y aquí no vemos nada, se ve bien la nasofaringe, la movilidad se ve bien, no vemos lesiones que estén ocupando, que estén disminuyendo la luz del área digestiva, y en el resto, en cavidad nasal y hipofaringe, yo no veo alteraciones. Gracias. Bueno, efectivamente no tiene alguna lesión. Las cuerdas vocales estaban con adecuada movilidad y coaptación, y voy a regresar a los estudios. ¿Alguna otra estudio de laboratorio o gabinete que le quisieran solicitar? De 20 de noviembre. Estoy en necesidad con mucho mono. Entonces quería ver si no tenían problemas de hiposensibilidad del paciente. A ver si tenían reacciones que se quedan. No sé si ustedes con la punta estimularon para ver si tenía Realmente no tenía alguna alteración, tenía reflejo nauseoso, no tenía alteraciones en la sensibilidad o en algún otro par craneal que nosotros pudiéramos evaluar, no tenía alguna alteración. Voy a regresar. ¿Algún otro estudio? Adicionalmente, pues nosotros le solicitamos una tele de tórax. ¿Alguien que quiera comentar algo de la tele de tórax encaminado al diagnóstico presuncional que estamos buscando? Bueno, era una tele de tórax sin alteraciones. Y adicionalmente tenía este estudio, en donde es una pantomografía, pero bueno, estaba de características también normales. Hígado, vaso, riñón, ninguna alteración en las otras estructuras. ¿Esa la solicitaron desde que llegó con ustedes, doctora, la pantomografía? ¿O ya llegó con ella? ¿O fue después? Esa fue después. Pero no, nosotros no solicitamos, eso ya. Con estos estudios y la exploración física, ¿cuáles serían ya sus diagnósticos presuncionales? ¿Alguien que quisiera comentar algún otro diagnóstico ya integrando todo? ¿Nadie, doctora, de lo que vieron en la tomografía? De la raza. Bueno, habéis mencionado que tenía una resonancia magnética. Nosotros no solicitamos resonancia magnética. Bueno, yo me sigo quedando con el diagnóstico de schwannoma del nervio vago, pero en ocasiones se veía nada más desplazamiento de los vasos, de la yugular y la carótida, pero la resonancia magnética en ocasiones no es útil para ver si no hay alteración de estos vasos y poder someter al paciente a un procedimiento quirúrgico. Entonces, ¿algún otro diagnóstico aparte de este? Como recordamos, igual por la localización y por los estudios pueden ser varios diagnósticos.
Por cuestiones de tiempo, nada más vamos a presentarles los diagnósticos que nosotros consideramos. En unas imágenes se las voy a ir pasando rápidamente. No les voy a pasar todos, nada más algunos que nosotros consideramos. Ya con esto alguien me podría decir la etiología según la edad de los tumores de cuello. Habían comentado que de acuerdo a la edad sospechábamos de diferentes etiologías. ¿Alguien recuerda más o menos el rango de edad para clasificarlas? Menores de 18 años, los adultos ya más viejos, que es de 18 a 40 y de 40 pues en adelante. Ya de 40 en adelante. Tiene 80% de probabilidades, aunque no por evolución ni así. Probabilidades que no funcionan estadísticas. Entonces, como comentaba el doctor, de acuerdo a la edad se clasifican desde el nacimiento hasta los 18 años, de 18 a 40 y más de 40, y de acuerdo a esto sospechamos en edades tempranas, congénitas, posteriormente congénitas inflamatorias y ya en edades mayores de 40 años, neoplasias. Por el tiempo de evolución, como vemos también con nuestro paciente, cuando es fluctuante y de larga evolución, sospechamos más que nada de algo congénito inflamatorio o, si es persistente y de corto tiempo, si fuera algo maligno. De acuerdo a la topografía en los tumores de cuello, hay un diagnóstico diferencial de acuerdo al compartimento, si es lateral o central. Y de acuerdo a esto, si es benigno o maligno. ¿Alguien quisiera comentar algunos diagnósticos si pensáramos en algo central o en algo lateral? ¿De Dinesh? ¿Alguien de Linear? Levanten la mano los que son de Linear. ¿No vinieron? ¿Ustedes que son de rehabilitación? En términos generales, para decir que es un central benigno, pues tenemos todas las, podemos poner ahí el quiste conducto tirogloso, el quiste dermoide, y laterales podemos, benignos podemos decir problemas, fístulas de la segunda hendidura, leiomiomas. Malignos centrales puede ser glomos, etc. El maligno central, carcinoma de tiroides, toda la patología de la tiroides, y laterales puede ser un fibrosarcoma, un leiomyosarcoma, un linfoma. Y pues también en los laterales benignos pues tenemos dentro de los congénitas los linfangiomas o los hemangiomas, que pues también puede ser un diagnóstico diferencial en estos casos. Entonces, bueno, tenemos esta tabla y como comentaba el doctor, bueno, benignos y malignos, los quistes centrales, sobre todo de conducto tirogloso, adenoma folicular, ectomo y bocio, laterales, enfermedades granulomatosas, paragangliomas, neuromas, y malignos, pues, los carcinomas, linfomas y sarcomas.
Habían pedido una BAF también. ¿Cómo es el estudio cuando se solicita una BAF? ¿Alguien quisiera comentar algo? ¿El hospital Gea González? Alfredo Gómez de Zaragoza. Por la tomografía, bueno, las BAF casi siempre son de utilidad cuando se encuentra una tumoración que es accesible para nosotros, más superficial, y la verdad es que está en un plano muy profundo, y es muy difícil también, aunque se pueda ser guiado por ultrasonido, es muy difícil para el ultrasonografista hacer un tipo de BAF, y la aguja también debe ser muy larga, y por el compromiso que tiene realmente podríamos pues dañar ciertas estructuras de importancia. Para el faringio tengo entendido que lo que está indicado es hacer una biopsia, pero en quirófano abierta, y tratar de quitar toda la lesión. Es lo que yo tengo entendido. No se realiza BAF, a menos que sea alcanzable. Esta lesión, como veíamos al principio, era de aproximadamente unos 7 por 8 centímetros. Entonces, si era realmente palpable, se le tomó una BAF, y la BAF sale al principio de fondo hemorrágico. Entonces, de acuerdo a esto, ¿cuál sería? Ya comentaron el abordaje diagnóstico. Bueno, aquí la BAF también salió una BAF primero, era la del fondo hemorrágico, se le repitió, y salió un fondo proteináceo sobre el que se disponen escasos linfocitos y neutrófilos, y no se observaban células neoplásicas. Y bueno, con esto, para el abordaje diagnóstico, como ya habían comentado, se le realizó una exploración quirúrgica de cuello, se le hizo una biopsia excisional aproximadamente una tumoración de aproximadamente unos 10 centímetros entre nivel 2 y 3. Se le hizo disección selectiva de niveles 2, 3 y 4. Una pregunta, ¿por qué se le hizo la disección? ¿Pidieron transoperatorio? Sí, pedimos transoperatorio. Y el reporte transoperatorio nos reportó una neoplasia de células redondas, pequeñas y azules. Y nos comentaron que se clasificaría en estudio definitivo y en inmunohistoquímica. ¿Alguien quisiera comentar algo con respecto a este resultado? Bueno, si se hubiera sospechado de un schwannoma, hubieran puesto las típicas células empalizadas, ¿no? Los Anthony A y los Anthony B, que sí son fácil verlos supuestamente en un reporte patológico. Y el que pongan las células redondas pequeñas azules, pues, generalmente puede ser diagnóstico de un linfoma. Entonces necesita mandar la inmunohistoquímica para poder determinar si es un linfoma o no. También se ha visto en ocasiones los sarcomas, me parece, pero pues eso ya es algo maligno y no concuerda mucho con la evolución del paciente. Gracias. ¿Alguien más que quiera comentar otra cosa? Generalmente son malignas. Entonces están los linfomas, pueden ser el melanoma, el sarcoma, los quistes de los tumores que vienen del neuroectodermo, los tumores neuroectodérmico primitivo o algún otro neuroblastoma, por ejemplo, en el caso de algún cáncer cerebral. Muchas gracias.
Ya en el reporte histopatológico, ya en definitivo, la descripción macroscópica se recibe un espécimen ovoide de tejido que mide 9 por 8 por 6. Se disecan del espécimen 17 ganglios linfáticos, el mayor es de 1.5 por 1.5, grises, violáceos y firmes. Al corte posterior a la disección se identifica un tumor de 7.5 por 4.5 por 4 centímetros, gris, violáceo y liso. Se le hizo una tinción con DHE con 10 de aumento y se observó una disposición concéntrica de linfocitos en patrón de piel de cebolla y se observaba hipervascularidad de folículos. ¿Son estos? A 40 de aumento se veía hiperplasia linfoide angioinmunoblástica. Se le realizó inmunohistoquímica y tenía anticuerpos CD21 positivo, anticuerpos CD20 positivo y anticuerpos CD3 positivo. Con esto, ¿cuál sería entonces el diagnóstico definitivo? ¿Alguien sabe? Bueno, entonces con los estudios de patología, el diagnóstico del paciente fue enfermedad de Castleman, unicéntrica tipo hialinovascular. A continuación, mi compañera va a dar la revisión bibliográfica. Ya para terminar, vamos a ver un poco de enfermedad de Castleman. Bueno, la enfermedad de Castleman se define como un conjunto heterogéneo de procesos linfoproliferativos benignos que comparten rasgos histológicos definidos, pero que difieren en sus patrones de localización y expresión clínica. También es llamado a veces hiperplasia angiofolicular linfoide y es una etiología popular. Se ha visto que tiene relación con procesos inflamatorios crónicos, trastornos inmunológicos, inmunodeficiencias o aumentos séricos de la interleucina 6. En cuanto a tecnología general, suele afectar edades medias de la vida por dos picos, de 30 a 40 años y más de 70 años. En cuanto a la incidencia similar en ambos sexos, sí, últimamente se ha visto un incremento de enfermedad de Castleman multicéntrica asociada a herpes 8 y VIH por la epidemiología. En cuanto a la clasificación, tenemos dos en función a la presión de adenomegalias, una enfermedad unicéntrica y una enfermedad multicéntrica. En cuanto a la unicéntrica, pues es una única adenomegalia y casi siempre los pacientes son asintomáticos. Y ya tenemos luego la enfermedad de Castleman multicéntrica, en donde pues, una enfermedad sistémica asociada a infección por VIH, linfadenopatía difusa, esplenomegalia, anemia y respuesta inflamatoria sistémica. En cuanto a la condición histológica, pues tenemos tres tipos: la hialinovascular, la plasmocelular y un patrón nítido en las porciones. Y hay que recordar que para una enfermedad de Castleman unicéntrica predomina un tipo hialinovascular, mientras que en una enfermedad multicéntrica el plasmocelular es la variante histológica más observada. El mismo término incluye al menos 4 enfermedades, empezando por enfermedad unicéntrica y seguida con enfermedad multicéntrica asociada a herpes 8 o VIH, a herpes 8 pero no VIH, y la última que se ha denominado idiopática, que no está asociada a ninguno de estos virus. ¿Cuáles son los objetivos de la identificación? Bueno, primero determinar si constituye una enfermedad unicéntrica o multicéntrica, identificar pacientes con manifestaciones inflamatorias sistémicas de la enfermedad y pues evaluar la presencia de VIH, así como afecciones asociadas y neoplasias malignas. Un protocolo de estudio, como cualquier otro protocolo de estudio, con laboratorios completos, biometrías, marcadores de inflamación, paneles metabólicos. También se debe solicitar VIH, pruebas de VIH y de DNA del herpes 8 en todos los pacientes. En cuanto a la interleucina 6 y 10, mencionan que no se recomienda su revisión de rutina y pues estudios de imagen. Hablando propiamente de la enfermedad de Castleman unicéntrica, en cuanto a la epidemiología, tenemos que afecta a tercera y cuarta década de la vida con una mayoría de sexo femenino.
no se encuentra asociado ni a VIH ni al COVID-18 y no se restablecieron factores de riesgo epidemiológicos claros. El 90% de estos casos corresponden a variantes histológicas del tipo hialinobascular. En cuanto a la presentación clínica parecida a nuestro caso clínico, son pacientes que son totalmente asintomáticos, son hallazgos en imagen, son a veces linfadenopatía no dolorosas, son síntomas focales principalmente por compresión y no tienen luego enfermedades, síntomas con síntomas de. En cuanto a la aparición, pues el primer lugar de aparición es el tórax, seguido por cuello, abdomen, retroperitoneo, axila, ingle y pelvis. El diagnóstico pues es histopatología exclusiva, es una biopsia seccional del ganglio linfático afectado y como habíamos visto en la presentación, pues tiene una disposición concéntrica de los linfocitos en la típica piel de cebolla. También menciona que hay vasos sanguíneos que se alejan una paleta. En cuanto a estudios de imagen, se ha visto que la mayoría de las patologías en fase simple los nódulos se ven homogéneos, no se observan calcificaciones y en cuanto al contraste es muy homogéneo. El nivel más afectado suele ser el nivel 2, seguido por el 1, el 3 y el parafaringio. Esta es una imagen de una tomografía de un paciente con una enfermedad de Castleman en nivel 4. En su fase simple y contrastada tenemos la contraste homogénea. Esta es una segunda imagen, un poquito masculino igual para la enfermedad de Castleman en el nivel 1, el tipo hialinovascular y pues en la fase simple la lesión bien delimitada, hipodensa y que un realce homogéneo con el contraste. En cuanto a resonancia magnética, cuando se llegan a observar y se llegan a solicitar, pues entre uno son imágenes intensas, homogéneas, bien definidas, de dos imágenes hiperintensas y por ciento uno con contraste un realce igual o homogéneo. En cuanto al tratamiento, pues no existe un consenso para un tratamiento muy específico, pero de la literatura que se revisó, la enfermedad de Castleman unicéntrica principalmente con resección quirúrgica, que suele ser curativa, la enfermedad es localizada y resecada completamente. Entre el 95 y el 100% de los casos permanecen curados a largo plazo y pues también se ha visto el tratamiento neoadyuvante con esteroides y rituximab para reducir el volumen. Incluso en algunos casos se ha descrito reducción completa con rituximab sin necesidad de una cirugía posterior. Dejamos la de radioterapia para la enfermedad que no puede ser completamente extirpada o una respuesta completa, se ve una respuesta completa en la mitad de los casos. Y la quimioterapia pues para pacientes con una enfermedad local, sintomática, que no pueden ser tratados de cirugía con la protección. Y también se deben considerar pues ya luego tratamientos de quimioterapia manejados para una enfermedad multicéntrica. Aquí es una tabla, rápidamente nos describe las diferencias entre una enfermedad que es unicéntrica y multicéntrica en cuanto a la edad, los síntomas, pues principalmente que son asintomáticos, ocasionalmente se manifiestan. No se asocia a menorregales, la neuropatía solamente es una, y la fiebre sí frecuente, así como las alteraciones analíticas en los laboratorios, como vimos con nuestros pacientes que prácticamente no tenía situación. En cuanto a la histología, predomina el hialinovascular, como hemos comentado, no se asocia ni a VIH ni a herpes 8, en cambio la multicéntrica es frecuentemente asociada. Y pues una enfermedad unicéntrica tiene un buen pronóstico si se controla la lesión por exégesis. Enfermedad de la enfermedad multicéntrica, pues estamos hablando de la técnica. Bueno, sería todo. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, doctoras. Digo, sí, demasiado, bueno, realmente no es lo más común, muy extraño. Aquí lo importante sería ver el protocolo de estudio, de evaluación que tenemos que hacer para los pacientes con este tipo de patologías, ¿no? A veces nos basamos, bueno, tenemos muchas esperanzas en las BAFs que se reportan que tienen una alta sensibilidad de especialidad, pero bueno, realmente, o sea, la verdad, lo que hemos visto, tanto en el servicio, yo creo que no sé en sus servicios, pero a veces no es tan confiable, ¿no? O sea, el que te reporten que tiene sangre y no tiene nada, pues que es inflamatorio, pues bueno, a veces no te dice nada y tienes que llegar a este tipo de biopsias excisionales, ¿no? Pues que bueno, digo que fue bien el paciente, dio una evolución bastante larga, de 20 años estar con eso, y pues nada, muy bien, pues muchas gracias, doctores.